Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar de esas personas que aseguran, sostienen, que mantienen contacto mental con extraterrestres. Un tema muy delicado y espinoso, ya que, como veréis, entra en juego muchos factores. Y el más importante es la sugestión. ¿Cuánto hay de autoengaño consciente o inconsciente en un contacto con extraterrestres? Esto es lo que hoy nos preguntamos. ¿Hasta qué punto una persona sabe distinguir qué partes del supuesto mensaje telepático es externo a ellos o procede de su propio inconsciente? Lo primero que vamos a analizar, y muy importante, es aprender a distinguir entre contactados y abducidos. Porque generalmente el gran público confunde entre unos y otros, o sea, los mete en el mismo saco. Y esto es una apreciación errónea. Total. Porque la diferencia básica radica en que el abducido no busca contacto. No hay voluntad por su parte para vivir experiencias perturbadoras. Suelen ser personas muy sensibles, generalmente con un coeficiente intelectual por encima de la media. ¿Por qué sabemos esto? Porque se han realizado numerosos estudios psicológicos sobre el perfil mental y emocional de los abducidos. Y son personas nada sujetas a la fantasía. Son coherentes, saben distinguir perfectamente entre lo que son sueños o lo que es tangible. Son responsables con sus vidas, sensibles, empáticos, a menudo con talento artístico. Diversos estudios realizados por investigadores como Pat Hopkins o David Jacobs arrojaron un resultado sorprendente. Todos los abducidos se parecen, tienen varias similitudes. Y lo más curioso, entre los abducidos no hay psicópatas, ni esquizofrénicos, ni paranoicos, ni rastro de patologías psíquicas. Esto es muy resaltable. Incluso el famoso psiquiatra de Harvard, John Mack, declaró su conclusión final después de estudiar miles de casos de abducidos y dijo: "No he encontrado ningún signo de patología psíquica en ellos. Tan solo presentan un trauma con un cuadro de ansiedad debido a una experiencia perturbadora. Sufren pesadillas y viven en un estado de impotencia al no poder explicar a nadie lo que han vivido, porque evidentemente los toman por locos. Es muy difícil para ellos salir a poder expresarse. Es decir, sufren lo que podríamos llamar un estrés postraumático". El ufólogo especializado en abducciones, Antonio Rivera, también llegó a la misma conclusión. Él decía que los abducidos sufrían un trauma parecido al que sufren las mujeres tras una violación. Es la sensación de haber sido manipulados contra su voluntad y sin su permiso. Pero se trata sin duda de sujetos mentalmente sanos, sin taras esquizoides o paranoicas. Todo lo contrario, personas lúcidas y coherentes que han tenido que enfrentarse a una situación límite muy traumática, que es la abducción. Ahora bien, los contactados no tienen este perfil psicológico. Si los abducidos han vivido eso sin buscarlo, los contactados lo persiguen, lo desean, buscan tener ese contacto con extraterrestres. A menudo, muchos de estos contactados, no todos, presentan un cuadro de delirio de grandeza, una exultación ególatra que deriva en llegar a autoconvencerse de que han sido elegidos por fuerzas divinas, digamos, para alzarse por encima de los mortales, para dar un mensaje importante a la humanidad. Pero en muchos casos, detrás de esta actitud, reside un proceso de delirio de grandeza, a veces inconsciente, de sentirse especiales. Los abducidos, cuando explican lo que les ha pasado, rehuyen de la fama, se expresan con recelo y temor, porque sufren y están pasando por un proceso de digerir, encajar lo que les ha pasado. En cambio, el contactado no. El contactado generalmente suele repetir mucho en sus discursos frases como: yo he recibido un mensaje, yo he hecho tal o cual, yo siempre buscando el reconocimiento. Fijaos lo que me ha pasado. Esta es la diferencia básica entre abducidos y contactados. Pero ¿qué sucede cuando una persona se convierte en ambas cosas? Abducido y contactado. Porque generalmente se pasa de abducido a contactado, no a la inversa. Aunque hay casos.
pero normalmente la persona primero sufre un episodio de abducción y lo siguiente es que recibe mensajes telepáticos. Por escritura automática, hay algunos que canalizan a través de pintura, otras formas artísticas, por el medio que sea. Ahí yo creo que ese abducido reconvertido en contactado presenta mayores elementos de verosimilitud. Y eso no pasa con un contactado al uso, sin abducción por medio. Cuando hablamos de contactados, de 100 casos, 90 son falsos o tienen una explicación psíquica. Y esos 10 casos restantes, residuales, presentan un alto índice de extrañeza, o como mínimo el relato es sólido, es coherente. Pero ya digo, de 100, 90 son casos de sugestión mental, delirio de grandeza, autoengaño mesiánico. Muchas veces lo que creen recibir de mensajes procede de su propio inconsciente. Entonces, vosotros os preguntaréis, ¿cómo podemos distinguir, averiguar si el contactado miente o nos dice la verdad? Generalmente, algunos practican la Ouija o la escritura automática y dentro de ese ambiente suelen recibir una cita. Se les da un día, una hora y un lugar donde se citarán para que tengan un contacto. A veces simplemente para que puedan ver naves, luces en el cielo. Se han dado muchos casos en que no sucede nada y grupos de personas han ido a la cita y nada. Ahí pueden pasar dos cosas: o el contactado se autoengaña a sí mismo y a su vez engaña a todo el mundo, o bien el mensaje que ha recibido sí que es real, pero los de arriba lo que quieren es jugar con ellos, burlarse. Que también sucede, también entra dentro de los parámetros de la investigación. Ahora, ha habido casos muy documentados de contactados que han tenido citas en días y lugares concretos, donde han acudido periodistas y se han visto y fotografiado naves. Esto es muy conocido. Luis José Grífol, en Montserrat, por ejemplo. Yo mismo doy testimonio de ello, porque he asistido 2 veces ahí en que se han producido avistamientos. Luego está el caso de Sixto Paz, otro ejemplo. Un contactado que yo siempre he dicho que no me convence su discurso. Creo que hay mucha fantasía, pero sí que pienso que algo sucedió realmente con Sixto, porque hubo una citación hecha por Sixto en los Arenales de Chilca, donde acudió el famoso periodista JJ Benítez, y hubo avistamiento, con lo cual algo hay. En el caso de Sixto creo que hay un 50% de contacto real, pero el 50% restante es pura fantasía, sugestión. Pero ya os digo, respeto a Sixto porque, insisto, creo que hay algo en su caso, hay algo de real, hay un pozo de verdad, al menos al inicio de ese contacto. Luego ya lo que vino después con todo el grupo Rama, que por cierto lo disolvió el propio Sixto en 1990, en el Vendrell. En general dudo mucho de lo que ya se dijo o se pudo dejar de decir después. De los pocos contactados que sí se pudo constatar que eran reales fue Pascual Vázquez Arracó, un señor ya fallecido que cuando le citaban los de arriba iban periodistas y ufólogos y ahí aparecían ovnis. Efectivamente se podía constatar. Luego también está el caso del contactado Enrique Castillo, quien decía que contactaba con seres nórdicos desde 1973. Su testimonio siempre resultó muy sólido para todos los investigadores que estudiaron su caso. Él sostuvo sus experiencias, sostuvo su testimonio hasta que murió en el año 2013. De todas formas, los pocos contactados que a mí me convencen hablan siempre de experiencias que no poseen un componente extraordinario, de subir en naves, viajar a Ganímedes o levitar en el aire. No tienen ese punto de fantástico, de exagerado. Y que además te dicen, es que estamos contactados las 24 horas con los extraterrestres. Bueno, esto no hay quien se lo crea. No, los casos que a mí más me han convencido son personas que en un momento dado de sus vidas vieron un ovni o una serie de luces, les transmitieron un breve mensaje y ahí quedó la cosa. Puntualmente, después pueden haber vivido pequeñas experiencias, episodios muy ocasionales de visiones o sensaciones, pero no van por ahí proclamando a los 4 vientos sus vivencias ni las revisten de florituras y fantasías. Ahí radica la diferencia, amigos.
Y sobre todo, muy importante, los casos de contactados que a mí más me han convencido no han recibido mensajes con palabras, sino con arquetipos o símbolos, lo que podríamos llamar la geometría sagrada, que ese parece ser el verdadero lenguaje que no podemos por ahora descifrar del universo, de lo trascendente, de lo que traspasa los parámetros de la ciencia. Hay una inteligencia ahí, o una serie de inteligencias, que parece que utilizan un lenguaje universal basado en la geometría sagrada. Y eso es algo que he podido ver y escuchar de muchos contactados con los que sin duda pues no tengo ninguna duda de que han tenido una experiencia real. No todos son palabras y sobre todo palabras bonitas y rimbombantes, no. Yo desconfío bastante de este tipo de contactados, sobre todo los que cuando analizamos el mensaje aparece por ahí un componente mesiánico y como de adoración a estas entidades. Eso me crea mucha desconfianza. Pero, en conclusión, en global, yo estoy absolutamente convencido de que el contacto mental con extraterrestres o seres interdimensionales existe. Realmente existe. Ahora, hay contactados y contactados. Cada caso es un mundo y hay que estudiarlo con lupa, porque intervienen muchos factores. La clave está en el test psicológico. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo concibe la vida? ¿Y cómo se comporta? De verdad, amigos, es un tema muy espinoso. No podemos creernos lo que nos diga cualquiera. Hay que ir con cuidado. Seamos todos rigurosos porque, sin duda, hay mucha mentira y debemos de ser capaces de separar el trigo de la paja. Vamos a dejar aquí el tema, espero que os haya gustado y seguiremos adelante. Y si conocemos más casos, aquí os los presentaremos. Un abrazo para todos, amigos. Chao.